Amén. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Fortalecidos en el Señor? Amén. Mes de las fortalezas. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito más de la fortaleza. La fortaleza que viene del Señor. La fortaleza que Dios a cada uno nos quiere dar a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Último domingo del mes. Última palabra de fortaleza. Yo le pido que vayan abriendo la palabra en Isaías 40. A modo de introducción le digo que Isaías, uno de los profetas mayores, su ministerio fue alrededor del 740, 690 a.C. ¿Se acuerdan? El libro de Isaías claramente lo podemos notar tres partes. Primero, desde el capítulo 1 al capítulo 39, vemos cómo el Señor le llama la atención al pueblo de Israel y de Judá, porque se estaba viviendo un tiempo violento, un tiempo de corrupción política, un tiempo de los religiosos se habían alejado de Dios, había mucha idolatría. Isaías traía palabra de juicios. Podemos verlo desde el capítulo 1 al capítulo 39. Vemos también que trae palabra que va a venir un Salvador para este mundo. Gracias a Dios ya llegó y es Jesucristo. Amén. Amén. Desde el 40 hacia el 55, Isaías trae palabra de consuelo, de confortación hacia el pueblo que estaba por vivir en un tiempo de corrupción, en un tiempo donde no tenía que hacer alianzas con países vecinos. Sin embargo, hizo alianzas, dejó que destruyeran parte del templo, que se llevaran riquezas que le pertenecían a Dios, y el reino de Babilonia tomó a Israel y lo llevó cautivo. Desde el 40 al 55, como le decía, Isaías trae palabra de consuelo para aquellos que estaban dolidos porque estaban viviendo un destierro. Del 55 hacia adelante vemos cómo Isaías motiva al pueblo que vuelve a su tierra y los motiva a reempezar una nueva vida con nuestro Señor. Amén. Capítulo 40, ¿encontraron? Si leemos todo el capítulo, vamos a ver cómo el profeta nos presenta a Dios en toda su majestad. No lo vamos a leer todo ahora, pero les pido que después lo puedan leer y van a ver cómo el profeta nos presenta a Dios en toda su grandeza, en todo lo que Él hizo y puede hacer. Para que podamos entender, nos muestra, para que podamos entender al Dios Todopoderoso que nos puede socorrer en nuestras debilidades. Llevarlo a este tiempo es para que podamos entender que tenemos un Dios Todopoderoso que nos puede socorrer en nuestras debilidades. Amén. En nuestras caídas, en nuestro momento de angustia. Él nos puede socorrer. Yo a esta prédica le puse claves para recibir las fortalezas de Dios. Claves para recibir las fortalezas de Dios. Debemos volver a conocer al Dios Todopoderoso, que Él todo lo puede. ¿Sabe qué? Muchas veces, y me incluyo, vemos a un Dios que por ahí lo notamos intrascendente, que acomodamos al Dios a nuestras circunstancias, a nuestro momento de vida, y lo hacemos un Dios chiquitito. Por eso digo que el profeta nos presenta acá a un Dios en toda su majestad. Amén. Daniel 11:32 dice que el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Amén. Yo les digo que debemos conocer al Dios grande y poderoso que nos presenta el profeta, y sabemos que si lo conocemos vamos a actuar
vamos a caminar y Él nos va a acompañar. Amén. Dice Jesús, dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Dice que debemos conocer al Dios eterno y poderoso y majestuoso, aquel que todo lo puede hacer. Amén. Conocer a ese Señor nos va a hacer entender que tenemos un Dios poderoso. Como decíamos, por ahí vivimos momentos actuales y hacemos de un Dios chiquitito, un Dios intrascendente, un Dios que no tiene, que lo acomodamos a nuestras circunstancias. Y Dios es mucho más. Dios es mucho más que eso. El pueblo de Israel se había centrado en sus problemas, en sus circunstancias, y no podían ver al Dios grande que todos tenemos. Muchas veces nosotros, a través de nuestros problemas, nuestras circunstancias, no podemos ver al Dios grande que tenemos. Aquel que nos rescató, que nos levantó, que nos sacó del pozo cenagoso, dice la palabra. Nos puso en lugar firme y nos puso cántico nuevo en nuestra boca. Amén. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que nos va a levantar, el Dios que nos va a fortalecer, el Dios que va a hacer de nosotros cosas grandes. Amén. Ese Dios es el que hoy merece un aplauso para que pueda sentir que estamos acá alabándole, exaltándolo en toda su majestad. Amén. Qué bueno. ¿Encontraron Isaías 40? Vamos a leer la última partecita del 27 al 31. Pasajes archiconocidos. Pasajes que hasta lo cantamos en un corito hace bastante tiempo. ¿Sí? Sin embargo, hay enseñanzas grandes que tal vez dejamos pasar y no buscamos en profundidad. Le decía que el profeta, desde el capítulo 40 hacia el 50 y 55, había dicho, él trae palabra de consuelo al pueblo que estaba cautivo, al pueblo que estaba en otras tierras. Y mire lo que le dice. El 27 dice, 40-27 dice: ¿por qué decís, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó mi juicio. Versículo 28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Eso lo dice la Reina Valera. Este mismo versículo en la Biblia, Dios habla hoy, es bastante más claro. Y yo se los quiero leer porque se los traje apuntado. Y mire lo que dice: Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dice, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. El versículo 27. ¿No le parece que a veces son palabras de nosotros en circunstancias en las que caemos y decimos, ¿por qué, Señor, no te acuerdas de mí? ¿Por qué no mira cómo estoy o cómo estoy viviendo? Son palabras totalmente actuales. 700 años antes de Cristo, el pueblo de Israel decía lo mismo. Pero fíjense lo que dice un poquito más adelante. ¿Acaso no lo sabes?
¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa y su inteligencia es infinita. Vamos a mirar ese versículo. Yo digo claves para recibir las fortalezas del Señor. Primer punto. El primer punto para recibir las fortalezas del Señor es que tenemos que tener una visión distinta de nuestro Dios. La fortaleza que viene de Dios requiere un reconocimiento renovado de nuestro Dios. Y acá hay tres atributos en este versículo, el número 28, que podemos encontrar para tener una renovada visión de Dios, de nuestro Señor. Fíjense, lo primero que dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra. Primer punto importante, para tener una visión distinta de lo que es nuestro Señor, tenemos que saber que Él es eterno. Que Él es eterno. Nosotros fuimos creados, los ángeles fueron creados, nuestro enemigo, el diablo, fue creado, el mundo fue creado, pero el único Señor es eterno, es el principio y final. Amén. Ese es el Dios que tenemos, es eterno. Por lo tanto, lo que Él nos da y lo que Él es eterno. Amén. Cambiar nuestra visión de Dios nos lleva a reconocer la eternidad de Él. Si no reconocemos que Él es eterno, creemos en un Dios chiquitito, finito, que tiene principio y tiene fin. Y la palabra dice que Él es eterno. Y lo que Él nos da es eterno. Amén. Su palabra es eterna. Su palabra no cambia. Miren lo que dice Santiago 1:17. No lo busquen, yo se los leo. Porque a mí me gusta pasearlos bastante por la Biblia. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él es inmutable, Él es eterno. Amén. Él no tiene origen, siempre ha existido y su palabra no cambia. El Salmo 33:11, me gusta citar mucho a David, a mí, porque David dice que su corazón era conforme a Dios, amén, pero sus errores eran conforme a nosotros, amén, y se presentaba delante de Dios de una manera que podríamos tomar su ejemplo. Por eso me gusta citar a David. Dice David, su palabra decía que no cambie. Fíjese lo que decía David en el Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén. Importantísimo que los pensamientos de Dios, si son nuestros pensamientos, van a permanecer por todas nuestras generaciones. Amén. Es el fruto que vas a tener por haber sembrado los pensamientos de Dios, si seguís sus consejos. Sus consejos no cambian. Él no tiene mudanza. Amén. Su amor hacia nosotros es eterno. Jeremías 31:3 dice que su amor es eterno. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Amén. En esa versión, si leen Reina Valera puede decir un poquito distinto, pero en definitiva el concepto es igual, que Dios te ama y nos ama eternamente. Amén. Él nos ama eternamente. Dice que los dones y el llamamiento de Él hacia nosotros son irrevocables. Son irrevocables porque Él no cambia. Él no puede decir una cosa por otra. Los dones son irrevocables, no cambian. Muchos cristianos han tenido dones de sanidad y se han ido de la iglesia. ¿Qué siguen haciendo?
¿Qué siguen haciendo? ¿Qué siguen haciendo? Son curanderos, se vuelven curanderos. ¿Por qué? Porque el don que le dio de sanidad, de hacer milagro, Dios no se puede contradecir. No se lo va a sacar. Después los agarra el enemigo y hace cualquier cosa, cualquier desastre. ¿Sí? Pero los dones y el llamamiento son eternos. Él nos da y no nos quita. Amén. Ese es el Dios eterno en cual debemos creer, en cual debemos levantarnos. Amén. Qué bueno. Dios no tiene pasado ni futuro. Él es eterno, presente. Por esta razón es importante no vivir con lamentos o culpas o preocupado por lo que va a pasar en el futuro. Él es eterno. Es un presente eterno. Filipenses dice que no te preocupes ni te afanes por lo que ha de venir, sino espera en Dios, espera en Él. Sean conocidas nuestras peticiones delante de Él, porque Él ha de responder. Amén. Debemos vivir el presente eterno de nuestro Señor. Él es el gran yo soy. Yo soy hoy. No es el gran yo fui, ni es el gran yo soy seré, sino es el gran yo soy hoy. Amén. Qué bueno. Primer punto importante en estos versículos para tener en cuenta, para recibir la fortaleza de Dios. Segundo punto en el mismo versículo. Dice que Él es inagotable, no se desfallece ni se fatiga con cansancio. Él no es una persona como nosotros que nos cansamos. Él no se cansa. Él está dispuesto las 24 horas del día y la noche también, como dijo un político en un Herminio Iglesia, cuando quería ser presidente y dijo, vamos a trabajar las 24 horas y la noche también. Bueno, el Señor está con nosotros las 24 horas y si quieren póngale la noche también. Amén. Él no se cansa ni desfallece. Él está siempre para bendecirnos. Depende de nosotros cuánto queremos recibir esas bendiciones de Dios. Depende de nosotros cuánto queremos alcanzar esas bendiciones de Dios. El Dios grande, en quien creemos, el mismo Dios que se manifestó al pueblo de Israel, es el mismo Dios que se manifiesta a nosotros. Amén. Se puede obtener en abundancia las bendiciones de Dios en la medida que esté dispuesto a recibirla. Hay unos versículos muy lindos para leer, que lo vamos a citar, a ver si lo podemos leer un poquito nada más. Segunda de Reyes, capítulo 4, hasta del 1 al 7, vamos a leer un poquito de lo que el Señor puede hacer. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declarame qué tienes en la casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponlas aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella con sus hijos, ellos le traían las vasijas y ellos echaban del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Y vino a ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que queda. Acá hay varios principios para tener en cuenta.
Hay algunos principios comerciales, si los quieren agarrar, después léanlo, repásenlo y lo van a encontrar. Pero hay 2 o 3 palabras importantes cuando dice que consiga las vasijas y no pocas. Por eso digo yo que Dios quiere bendecirnos en abundancia. Amén. Le dijo Eliseo a esta mujer, conseguí vasijas y no pocas. Cuando las vasijas se llenaron, ¿qué pasó? Cesó el aceite. Dejó de venir el aceite. Entonces, fíjense, ¿cuántas vasijas tienen ustedes para recibir las bendiciones de Dios? Recuerden que la enseñanza es que Él no se cansa ni se duerme. Él está dispuesto cada momento a bendecir nuestras vidas. Amén. Consigan muchas vasijas, porque Él quiere bendecir en cantidad. Finalizando lo que acabamos de leer, dice, vino a ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Acá hay algo para tener en cuenta. Dice que debemos pagar a nuestros acreedores. Dios quiere bendecirnos, Él no se duerme, ni se cansa, ni por un minuto desfallece para bendecirnos. Él está siempre. Pero Él necesita que si hay deudas en nuestras vidas, la debemos pagar. Y no digo deudas de plata, digo deudas de corazón. Tal vez hay cosas que todavía no pudiste resolver, no pudiste perdonar, hay cosas en tu interior que no pudiste todavía dejar, o el Señor todavía no me la sacó, pero ten en cuenta que se necesita una decisión para que Él pueda bendecirte. Él dice, paga tus deudas. Si es así, arregla tus deudas frente a Dios y vive con lo que te queda. Lo que te queda es libertad, es sanidad, es paz y es bendición que viene del Señor. Amén. Él quiere bendecirte. Amén. Siempre recordando que Él no duerme ni se cansa por bendecirte. Otro punto en el mismo versículo dice que Él, su entendimiento, su inteligencia es inescrutable. Él es lo más. ¿Cuánto quieren imitar a Dios? Amén, yo también. Él es lo más. Por lo tanto dice que los pensamientos hacia nosotros, los planes que Él tiene hacia nosotros, es lo más grande. Y Él nos quiere bendecir. Entender la inteligencia de Dios, entender la sabiduría de Dios, te revelará más claramente las bellezas de los atributos y los planes que Él tiene preparado para nuestras vidas. Siempre estudiar su palabra, ver su palabra, ir en lo profundo, escudriñar las Escrituras, es entender a Dios. Es ver su sabiduría, es entender su inteligencia. Y si entendemos su sabiduría, vemos más claramente todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Él es grande, Él es poderoso, Él hace cosas maravillosas. La mente y el entendimiento de Dios son insondables. Creo que lo dije bien. Y están más allá de todo escrutinio. Por ser inescrutable su inteligencia, no hay quien pueda frustrar lo que Dios tiene preparado y pensado para cada uno de nosotros. Anoten esto que está bueno. Dice, no hay quien pueda frustrar lo que Dios tiene preparado y pensado para cada uno de nosotros, porque nadie puede alcanzar a escudriñar la inteligencia de Dios. Esa misma inteligencia que Él puso en nosotros, esa misma sabiduría
que vamos a tener si tenemos la inteligencia de Dios. Dice que la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia es lo que vamos a usar sabiamente si seguimos los pasos del Señor. Amén. Qué bueno que nadie puede frustrar los planes que Dios tiene para con nosotros. 3 puntos importantísimos es tener una visión renovada de Dios, es saber que Él es eterno, saber que Él no se cansa ni se duerme y que está todo el tiempo pensando en cómo puede bendecirnos a cada uno de nosotros, y que su inteligencia nadie la puede alcanzar. Amén. Segundo punto. Estos eran subpuntos dentro de un punto. Seguimos. La fortaleza que viene de Dios requiere un reconocimiento de nuestra condición. Volvemos a repasar el versículo 28 o 29. Vamos a ver dónde estamos. Isaías 40. No se me vayan de Isaías 40. El 29 dice: Él le da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Amén. Acá cuando habla de jóvenes y muchachos, la costumbre, cuando decían muchacho en aquellos tiempos en Israel, por eso es bueno entender y leer y estudiar y llevar al contexto la palabra. Cuando habla de muchachos, habla de chicos jovencitos, prácticamente preadolescentes o adolescentes. Y cuando habla de jóvenes, hablan de personas que estaban preparadas para salir a la guerra. Hablan de militares. Entonces dice que aún los jovencitos que están con todo, se cansan. Y los que están para salir a la guerra, también se cansan. Pero Él le da fuerza. Dios otorga su poder a hombres y mujeres que reconocen que están agotados y dolidos. Primer punto. Debemos ir al Señor y reconocer que estamos cansados y que hemos caído y que nos hemos fatigado. Digo, ¿por qué reconocer? Para recibir la fortaleza de Dios, decía en este punto, debemos tener un reconocimiento de nuestra condición. Acá juega el orgullo, juega la soberbia, la egolatría, la obstinación. Fíjese lo que dice David en el Salmo 38, 8. ¿Cómo se presentaba David delante de Dios? David, el mismo que cometió pecados tan grandes como podemos cometer cualquiera de nosotros. Dice: me siento débil completamente, desecho mi corazón, gime angustiado. Yo se lo voy a leer en la Reina Valera. Dice: estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de mi conmoción de corazón. El versículo 9 dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Dios trae fortaleza a aquel que se presenta delante de él, como se presentaba David. Amén. Lo mismo va a ser con nosotros. Pero te aconsejo que mires en tu interior cómo estamos con el orgullo, con la independencia de Dios. El orgullo es una estimación propia exagerada, ¿sí? Es una estimación propia exagerada, deformada, que nos creemos demasiado. La palabra habla que debemos tener un orgullo equilibrado. Romano 12, 3
dice que nadie se crea más de lo que es, sino que se crea lo justo y necesario según los dones y la medida de fe que Él puso en cada uno. Muchas veces, yo esto siempre lo digo también, que debemos tener cuidado de no tener una humildad falsa, porque la puede agarrar el enemigo y te puede hacer pedazo. Debes tener una estimación propia equilibrada. Dios te dio inteligencia, dice que tenemos la mente de Jesucristo, por lo tanto, debemos tener una estimación propia equilibrada, no pasarnos de la raya ni ser menos que A. Si algo hiciste bien y muchos vinieron a felicitarte porque en realidad te salió bien y lo hiciste bien, bienvenido sea, porque Dios te dio la capacidad para hacerlo. No te haga el no, y bueno, es para el Señor, no. Si lo hiciste bien, Dios está contento porque lo hiciste bien. Amén. Pero también es malo cuando te pasás de la raya. Y cuando te pasás de la raya y te presentás a Dios con orgullo, ¿Dios qué dice de los orgullosos? Que los rechaza. Literalmente los rechaza, los aparta. Primero trata tu orgullo para presentarte delante de Dios. Lo bueno es que venimos mirando y dijimos al principio que debíamos pagar nuestras deudas. ¿Sí? A lo mejor para esta altura, ya si no habías perdonado, si todavía hay algo en tu corazón que no estaba claro, a lo mejor ya lo pusiste en claro y el orgullo empieza a cesar. Amén. Decíamos que debemos pagar nuestras deudas y vivir con los que nos quedan. Lo que nos queda es vivir la paz de Dios. ¿Sí? El gozo de Dios en nuestro corazón, que no es una alegría momentánea, sino es la paz de Dios que gobierna nuestro corazón. Amén. La paz de Dios que gobierna nuestro corazón, que en las circunstancias en que estemos viviendo, esa paz va a traer a vos el momento justo para poder tomar la decisión correcta, si es que consultaste a Dios y su palabra. Eso debemos acordarnos siempre. Amén. Seguimos. Tenemos que tener cuidado con la soberbia. Como decíamos, la soberbia es la conducta de la persona orgullosa. Debemos tener cuidado cuando nos presentamos delante de Dios. Si vamos con soberbia, si vamos con ego, creyéndonos que nosotros somos nuestros propios ídolos, egolatría o una obstinación desmedida. La palabra en cuanto a esto es clara también, dice que el pecado de adivinación es como rebeldía y el pecado de obstinación, no me acuerdo lo que dice la segunda parte, pero a ver si lo encontramos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te desecha a ti para que seas rey. Esto le decía Dios por boca de Samuel a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel después de los jueces y después que el pueblo de Israel se estableció. Y dice que era el más lindo de toda la tierra, que era una persona esbelta, una persona muy pintona. Sin embargo, era muy orgulloso. Y fíjense lo que le dice. No consultó a Dios cuando debía consultarlo y le dice que el pecado de adivinación, porque fue hacerse adivinar, ¿sí?, con una persona, le dijo que era idolatría. Y la obstinación, la terquedad que había en su corazón, el orgullo que había en su corazón, ¿sí?, por cuanto desechó la palabra de Dios, Él también lo desechó como rey. Por eso digo que debemos presentarnos delante de Dios con un corazón quebrantado. De la misma forma que se presentaba David, que le podía decir al Señor, mi corazón está hecho pedazo. No puedo con mi fuerza. Necesito que tú me levantes de esto, que tú me saques de esto. Amén. Dios demanda de nosotros que reconozcamos nuestra incapacidad para suplir nuestras necesidades.
Este es el modo especial de cómo Dios obra, cuando no lo podemos hacer con nuestra fuerza. Él dice que corramos rápido al trono de su misericordia, donde nos espera el sumo sacerdote, Jesucristo, ¿sí?, para traernos y poder hallar la gracia y el pronto socorro. Amén. Hebreo 4:16. Dice que debemos correr al trono de misericordia y lo vamos a encontrar. Pero si vamos con un corazón preparado, un corazón cansado, un corazón que demuestre que realmente está agotado. Amén. ¿Se va comprendiendo? ¿Se entiende? Dios quiere fortalecer nuestras vidas. Hay puntos por seguir y por aprender. Seguimos. Tercer punto. La fortaleza que viene de Dios requiere un reconocimiento y apropiación de las promesas de Dios. Versículos 31. Acá muchas veces hemos hablado de cómo Dios compara a su pueblo con el águila. Infinidad de veces lo hemos hablado. La condición para aquellos que quieren tener nueva fuerza es esperar en Jehová. Dice el 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Dice que la condición para aquellos que quieren tener nueva fuerza es esperar en Jehová. Yo acá quiero hacer hincapié que esperar en Jehová no es sentarse. Amén. Hay veces se confunde que se creen que esperar en Jehová y esperar las obras de Dios, las cosas que Dios puede hacer con nosotros, la podrá traer a nosotros mágicamente y decir, esto es tuyo. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer un milagro creativo, puede traer cualquier cosa, pero Dios espera de nosotros que también pongamos acción de nuestra parte. ¿Sí? Qué bueno que lo podemos entender. Esperar en Jehová es un acto de fe. La fe, ¿qué es la fe? ¿Quién me lo dice? Amén. Pero en ningún momento dice que es la certeza de lo que se espera sentado, ¿sí?, y la convicción de lo que no se ve. Dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero debemos esperar a aquel gran yo soy que vive un eterno presente y en cualquier momento la bendición está. Pero nosotros debemos seguir. Esperar no es pasivo, sino es un ejercicio activo, un ejercicio vigilante. No sugiere que nos sentemos a esperar. Significa tener esperanza y acudir cada momento a aquel que ha de bendecir nuestras vidas. Amén. Se merece un aplauso el Señor. Yo aprovecho y tomo agua. Hace calor acá arriba. Si leemos lo que citamos recién en Hebreo, capítulo 11, versículo 1, que leíamos de la fe, si leemos todo el capítulo, en ningún momento vamos a ver que los que cita la palabra, las personalidades que cita la palabra de las cosas que hicieron, en ningún momento lo hicieron sentados, sino que fueron en busca de algo. Y dice aún que no lo vieron, pero sí lo vieron sus generaciones venideras. Amén. Yo le aconsejo que sigan buscando los que están esperando. A lo mejor no lo vamos a ver, pero sí lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos. Amén. Yo siempre le digo a los que ponen un negocio o a los que emprenden algo, que emprender algo es por la perpetuidad, para que lo disfruten a lo mejor los hijos de los hijos, los hijos de los hijos. Amén. Muchos dicen, no, lo que hice yo me lo voy a gastar yo, que mi hijo trabajen.
La palabra dice que su palabra es de generaciones en generaciones. Así tiene que ser nuestro pensamiento. Pensar de generaciones en generaciones. Amén. Seguimos. La expresión que tendrán nueva fuerza se refiere a una renovación, a quitarse una ropa o algo que ya está desgastado y ponernos algo nuevo. Eso es la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. La fuerza que cada día Dios nos da para poder levantarnos, para levantar vuelos. Amén. Es cambiar nuestro ropaje deshecho por la gloria de Dios que maneja nuestras vidas, como decía la canción. Amén. La gloria de Dios es la renovación en nosotros, que traerá a nosotros nuevas fuerzas. ¿Sí? La expresión levantarán alas como las águilas, que dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muchas veces hemos escuchado, y hasta yo muchas veces lo he dicho, el proceso del águila. Pero hay aún más que está bueno estudiar lo del águila. Dice que el águila, no voy a hablar de la renovación, que a los 40 años va a las alturas y se golpea el pico y se saca las plumas. Es una realidad, se renueva. Pero hay aún más, que está bueno poder estudiarlo. Dice que el águila, la dieta, la comida del águila, es todos los días carne fresca. Amén. Es la misma comida diaria que nosotros debemos comer cada día, que es la palabra de Dios. Amén. Es la misma comida que debemos comer a diario, alimentarnos de su palabra. Otra de las cosas que tiene el águila comparada con nosotros es que ante las tormentas, él busca la luz. Dice que el águila vuela hacia el lugar donde no está la tormenta y puede encontrar la claridad. Y por lo general se orienta hacia el sol, porque busca la luz. En las tormentas que cada día podemos atravesar nosotros, ¿qué debemos buscar? La luz de Jesús. Por eso la palabra hace tanto hincapié que debemos parecernos a un águila, que nos debemos rejuvenecer como el águila. Es decir, tirar ese ropaje viejo y vestirnos con la gloria de Dios. Otro de los puntos fundamentales dice que el águila es un animal de compromiso. Y si buscan y leen y estudian la forma en que ellos forman su familia, la forma en que crían sus hijos, la forma en que hacen un compromiso y un pacto entre ellos, es el mismo compromiso que debemos tener nosotros como hijos de Dios con Jesús. Un compromiso de corazón y de servicio. No solamente servirle tocando la batería, cantando o predicando o acomodando una silla, sino cada momento de nuestra vida debe ser un compromiso con Dios. En el lugar que te encuentre, a donde esté, tiene que estar el compromiso con Dios. Se tiene que ver el compromiso con Dios. Por último, el águila, y esto lo voy a tocar muy poquito porque muchas veces se ha dicho, se renueva en cierto momento de su vida. El cristiano se renueva día a día por el poder del Espíritu Santo y la gloria de Dios. Dice la palabra que, aunque por fuera nos vayamos desgastando, vayamos poniendo más gordo, más viejo, por dentro cada día nos vamos rejuveneciendo. Amén. Por eso debemos levantar fuerza, tomar la fuerza que viene de Dios, levantar las alas como el águila. Una de las cosas que también tiene el águila, dice que el águila tiene un solo enemigo, que es el cóndor de la montaña. Y nosotros tenemos un enemigo,
que es el diablo y todos los diablitos, ¿sí? Todos los demonios. El águila tiene al cóndor y todos los condorcitos. Por eso nos parecemos tanto a las águilas. Pero aquel que levantó de los muertos a Jesucristo es el mismo que está en nosotros y nos levantará día a día para renovar nuestras vidas. Amén. Te pido que pongas Romanos 8, 11. Se me durmió el... Se lo leo. Fíjense lo que dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Que mora en cada uno de nosotros. Es aquel que nos levantará las alas como el águila. Aquel que nos da de comer cada día. Aquel que nos lleva a su presencia cada día. Amén. Repetimos. ¿Se acuerdan todo lo que dije? Poco, ¿no es cierto? Para recibir la fortaleza de Dios, debemos tener un reconocimiento. ¿Dónde estamos? Hasta yo me olvidé. Requiere un reconocimiento renovado de quién es Dios. Dios es grande, recuérdenlo. Segundo punto, la fortaleza que viene de Dios requiere un reconocimiento de nuestra condición. El tercer punto, la fortaleza que viene de Dios requiere una apropiación de la palabra, de sus promesas, de lo que estábamos diciendo, que el mismo que levantó de los muertos a Jesús es el mismo que opera y mora en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Lo tienen claro eso? Que mora en cada uno de nosotros el Espíritu Santo de Dios, aquel que levantó a Jesús de los muertos. Es el que cada día vivificará nuestras vidas, nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos los levantará cada día. Y le digo que se lleven esta promesa de Dios en su corazón. Búsquenlo, Isaías 26, 3, 4, anótenlo. Fíjese lo que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. Promesa del Señor: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él te quiere fortalecer por los siglos de los siglos. Debemos agarrarlo, debemos tomarlo, hacer propia las promesas de Dios, hacer la carne a las promesas de Dios. El Dios grande que abrió el mar para que cruce su pueblo, el Dios grande que sacó agua de la roca, es el mismo que mora en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Él se merece un aplauso nuevamente. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Le pido que cierren sus ojos para poder darle gracias a Dios por lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias. Alabamos tu nombre, te exaltamos, Jesús. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo mora en el corazón de cada uno de nosotros.
Tú tienes, Señor, para darnos aún más. Tus fuerzas vienen de ti. Las primeras que tocaron hoy cuando empezó la alabanza. Sí, tus fuerzas vienen de tu gloria, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por lo grande que eres. Gracias, Señor, porque eres eterno. Tu inteligencia, tu conocimiento, Señor, es grande. Gracias, Jesús. Tu palabra no cambia, Señor, y lo que tú nos das es por la eternidad.